Muy buenas noches, hermanos y hermanas, y a todos los que están sintonizando el programa de Misión Joven, su programa. Aquí una vez más estamos compartiendo con ustedes el mensaje de Dios. Y esta noche tenemos un tema muy interesante de santidad. Esta noche estaremos hablando sobre la vida y el camino de santidad de una de las santas más habladas y famosas peruanas. Hablaremos nada más y nada menos que Santa Rosa de Lima. Y vamos a iniciar con nuestro signo de nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir esta noche la presencia del Espíritu Santo para que Él sea nuestro guía, nuestro director, para que Él llegue a nuestros corazones y podamos recibir este mensaje que tiene el Señor para compartir con nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con tu mismo Espíritu y que gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sí, Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu, Señor, para que tú seas el guía, para que tú seas el director, para que tú conduzcas esta noche este tema de uno de tu hija amada, la Santa Rosa de Lima. Y también pedimos intercesión a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, y la recibimos con un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y iniciamos pues este tema de santidad sobre la vida de Santa Rosa de Lima, la primera santa que fue canonizada en el continente americano. Entonces, antes de entrar directamente a lo que es la vida de Santa Rosa, vamos a hablar un poquito acerca del rol que tienen los santos en la iglesia, del rol que tienen los santos en nuestra vida de fe. Dice, nosotros sabemos por muchos escritos apostólicos, por los documentos apostólicos, que todos estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces, y no solamente por la iglesia nos enseña y la iglesia nos llama a la santidad, sino también porque la palabra santidad aparece en la Biblia 229 veces. Esa palabra santo viene del latín, que significa santus, que significa que alguien ha sido llamado y separado para llegar a ser santo. Y como les dije, todos estamos llamados para llegar a eso. Nosotros los católicos, particularmente, como a muchas de otras denominaciones, nos dicen que nosotros adoramos a los santos. Muchas veces nos dicen de que nosotros adoramos a los santos. Pero no, nosotros los católicos veneramos a los santos, nosotros le damos honor a los santos. Muchas veces somos llamados, nos dicen de que nosotros pues tenemos adoración a los santos. Y por eso de esa manera, en esa parte somos atacados la Iglesia Católica. Entonces, somos criticados en ese aspecto.
Entonces nosotros, los católicos, no adoramos a los santos, nosotros lo veneramos. Quiere decir que nosotros le damos honor porque se lo merece. Muchas veces nosotros, si nos podemos analizar en esta sociedad, nosotros damos honor a muchas personas, no solamente en el aspecto religioso, en el aspecto de la Iglesia Católica, sino en el aspecto ordinario de nuestras vidas. Nosotros también, por ejemplo, honramos a un cantante famoso, honramos a figuras deportivas famosas, o honramos a atletas, inclusive a veces hasta lo ponemos como ídolos, a los actores de Hollywood, los honramos en una manera tan excesiva que a veces los convertimos en nuestros propios ídolos, ¿no? Pero nosotros, la Iglesia Católica, no hacemos eso. Nosotros solamente le damos la honra y veneramos. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen. Los santos no tienen poder por sí mismos. El poder viene del Señor. Nosotros, a ellos se les da el poder a través de Dios. Entonces nosotros usamos a los santos o clamamos a los santos como un tipo de intercesión, ¿verdad? En algunos escritos dice que los santos Dios los crea. Nosotros no creamos a los santos. El hombre no crea a los santos. Dios es el que crea a los santos. En cambio, a las personas que veneran en la sociedad, es el hombre que los honra, que los venera, que les hace una honoración excesiva muchas veces. Entonces, en el aspecto de los santos, es Dios que crea a los santos, es Dios que los llama, es Dios que los separa, es Dios que le da la vida de gracia a ellos. Hay una diferencia muy grande, dicen, entre la S mayúscula y la S minúscula. Dice, la S mayúscula significa que es un santo que está canonizado por la Iglesia Católica y está garantizado en el cielo. La Iglesia tiene autoridad de hacer esta proclamación. Luego, un santo que tiene la S minúscula son todos los santos que son reconocidos, todos los que han subido al cielo y han sido reconocidos como santos, ya sean que estén canonizados o no. Quiere decir que todas las almas que están en el cielo están consideradas como santas, sean que sean canonizadas o no sean canonizadas. Eso es los santos que se denominan con la S minúscula. Sabemos que todas las personas que están en el purgatorio también son todas las almas que en algún momento van a llegar, su destino final es el cielo, solamente están eventualmente en el purgatorio para la purificación, pero eventualmente ellos van a llegar al cielo. ¿Quiénes son los santos? Los santos son personas que han vivido heroicamente vidas virtuosas, ofreciendo su vida por otros. Muchos fueron martirizados por su fe y entonces por ese motivo, por esa causa, muchos son honrados y venerados. Por eso es que la Iglesia Católica honra y venera a sus santos, porque son personas normales y corrientes como nosotros, pero que han vivido una vida heroicamente virtuosa, dada por la gracia de Dios, dada por el llamado de Dios. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué tenemos santos? Y vamos a leer, vamos a ir a las Escrituras, al libro a la Epístola de los Hebreos, capítulo 12, capítulo 11, versículo del 39 al 40. Y aquí nos habla de los santos y nos dice, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas,
Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces nos dice pues que las Escrituras nos dicen de que nosotros tenemos una gran nube de testigos que nos ayudan en nuestra vida de fe. Por eso dice, porque el cuerpo místico de Jesús tiene manos y pies, y esos son los santos. Todo esto está conectado a la cabeza de Cristo. Por eso que nosotros tenemos santos en la iglesia, porque son personas que han llegado al nivel de santidad, han terminado la carrera de la vida cristiana y han llegado al nivel de santidad. Pero todo esto es dado por Dios. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Ellos han consumado su fe. Y esa es la gran nube de testigos que nosotros tenemos en el cielo. Quiere decir pues que nosotros, Cristo es la cabeza y nosotros que estamos llamados a la santidad somos los pies y las manos de Cristo. Y esa es la gran nube de testigos de la que habla la carta de los Hebreos. Los santos pues reflejan la brillantez de Cristo en el mundo. Luego también vemos que los santos, la vida de santidad de los santos es muy importante. ¿Por qué? Porque los santos nos ayudan a nuestra falta de fe. Porque, ¿se acuerdan en el Evangelio de Jesús, cuando Él está reunido en la casa de uno de sus apóstoles y llegan a 4 hombres trayendo a un paralítico y hacen descender a ese paralítico a través del techo? Y entonces, cuando Jesús cura a este paralítico, le dice, la fe de ellos te ha salvado. Quiere decir que la fe de los que habían hecho descender a esta persona que estaba paralítica, la fe de estas 4 personas que habían llevado al paralítico. Ese es el ejemplo grande que nosotros tenemos de que los santos nos ayudan en nuestra fe. Los santos en el cielo están, por ejemplo, en el cielo están libres del cuerpo y las distracciones de la vida. Por ejemplo, ellos ya han llegado a su santidad y están más enfocados y tienen una devoción mucho más grande que la que tenían cuando estaban en la tierra. Y por eso nos pueden ayudar a nosotros en nuestro camino cristiano, en nuestro arduo camino de cristiano para llegar a la santidad. Santiago también dice en su carta, dice en la carta de Santiago, dice que la oración del hombre justo tiene un gran poder en sus efectos. No queremos nosotros, imagínense, no queremos ese tipo de oración para nosotros en nuestras vidas. Nosotros queremos que los santos nos ayuden a esa intersección, nos ayuden a esa vida de gracia que tenemos que llevar en nuestro caminar cristiano. Entonces, ellos han sido purificados, han llegado a la perfección de la santidad y ellos pueden estar presentes. Ellos pueden estar ante la presencia de Dios. Entonces, pues, sus oraciones son más eficaces. Sus oraciones de los santos son más eficaces que la de nosotros porque ellos están cerca de la presencia de Dios. Entonces, los santos para nosotros es muy importante porque nos ayudan en nuestra vida de fe. No solamente nos ayudan a interceder ante Dios, sino también ellos son nuestro testigo de fe.
en ellos nosotros aprendemos y a ellos nosotros estamos llamados a imitarlos, dice. Podemos leer también la epístola de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, y nos dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. Entonces acá nos dice, pues, que ya los santos han llegado a un nivel de perfección y están en los cielos con miriadas de ángeles, en una reunión solemne, en una asamblea, están inscritos ya en los cielos y están cerca de la presencia de Dios, así nos dice la carta de los Hebreos. Entonces, los santos para nosotros son muy importantes en nuestra vida de fe porque nos llama a imitarlos a ellos, a imitarlos sus virtudes heroicas que ellos tuvieron durante su vida, durante su peregrinaje en la tierra. Y ellos también, sus oraciones son mucho más eficaces. ¿Por qué? Porque ellos están cerca de la presencia de Dios. Y recuerden que muchos de los escritos de los teólogos dicen que si no tuviéramos nosotros santos en la iglesia, que la gracia de Dios sería menos efectiva. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando Jesús llegó a un pueblo y no pudo hacer milagros. Entonces les dijo a él, acá no se pudo lograr muchos milagros por la falta de fe de su gente. Nosotros pues, por eso mismo, esos santos que nos han precedido con su fe, nos ayudan en nuestro caminar, nos ayudan con su ejemplo, nos ayudan a imitarlos a Él como parte de nuestra vida de fe. Amén. Ahora continuamos hablando de Santa Rosa de Lima. Ya hemos hecho una pequeña introducción de los santos y vamos ahora a hablar de nuestra Santa Rosa de Lima, la santa peruana. Su fecha de la fiesta de Santa Rosa de Lima se celebra aquí en Estados Unidos, en muchos países, el 23 de agosto. Pero en Perú es una fiesta muy grande que se celebra el 30 de agosto. Y esa fiesta es como un día feriado, la gente no trabaja ese día, es un día muy importante para el pueblo peruano. Entonces, ¿quién fue Santa Rosa de Lima? Primero vamos a hablar acerca de la información que obtenemos de la santa peruana, Santa Rosa de Lima. Es debido a dos fuentes. Una fuente es la fuente ordinaria, que es la de testigos, personas que vivieron y que compartieron y que interactuaron en la vida ordinaria de Santa Rosa. La otra fuente es la fuente apostólica. Fueron los escritos de la Iglesia que después de una ardua investigación, pues hizo toda esta formulación y dio toda esta información para que la Iglesia pues se informara acerca de esta santa peruana. Entonces, ¿quién fue Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima fue una mística cristiana. Ella perteneció a la tercera orden de los dominicos. Ella nació en el año 1586. Nació el 30 de abril de 1586. Santa Rosa de Lima nació
50 años después de la fundación de la ciudad de Lima. Ella vivió en esa ciudad, nació en esa ciudad y vivió en esa ciudad, en una ciudad nueva que recién se había fundado por los españoles. Y esa ciudad se había asentado el virreinato, era la ciudad de los virreyes, de los reyes, del virreinato del Perú, donde ahí estaba la sede de los españoles, porque recuerdan que los españoles fueron los que conquistaron esas tierras de América. Y luego, pues, ellos asentaban, ponían sus sedes en determinadas ciudades. Una de esas ciudades de Perú fue Lima, y fundaron esa ciudad con el nombre de Lima 50 años del nacimiento antes de Santa Rosa de Lima, de la Santa Peruana. Entonces, ella fue la primera santa de reconocimiento canónico de la Iglesia Católica y fue proclamada excelsa patrona de Lima de Perú, del Nuevo Mundo y de las Filipinas. Ella fue la primera santa de América, el primer santo, el primer fruto de santidad que dio el continente americano al mundo y a la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál era el aspecto geográfico y la situación que se vivía en ese entorno? ¿Cuál fue el entorno de la vida de Santa Rosa de Lima? En aquella época, en Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Lima, era una ciudad muy ferviente católica. La corona española había trabajado fervientemente en la evangelización. Por tanto, en la época de Santa Rosa de Lima, dicen que en aquella ciudad existían como 30 a 40 iglesias y se celebraban como 300,000 misas al año. Eso era una ciudad fervientemente católica. Y por tanto también era una entidad territorial del Imperio Español, ¿okay?, creada por la corona española. Entonces, ella fue hija de un arcabucero español que era uno de las guardias que pertenecía al rey, a la Guardia Española, al rey de España. Y su madre era una mestiza que se llamaba María de Oliva y era también costurera. Ella fue la cuarta hija de 13 hermanos. Fue bautizada al mes siguiente después de su nacimiento y le pusieron el nombre de Isabel Flores de Oliva. Ahora, ¿qué pasa? Que su nombre de nacimiento era Isabel, pero ella fue llamada toda su vida Rosa e inclusive fue canonizada como Santa Rosa de Lima. Luego, ¿qué pasó después que ella nació? Dice que su criada, había una muchacha indígena que cuidaba a ella y a sus hermanas, porque eran 3 hermanos, y que dice que un día, mirando la cuna de Santa Rosa, cuidándola a Santa Rosa, vio que su cara se transformaba en una rosa. Hay diferentes versiones al respecto. Algunos dicen de que vieron una rosa que estaba cerca a la cara de la niña. Otros dicen que tenía el color de la cara como las rosas. Y entonces, cuando su madre la vio, dice que su madre le dijo de que a partir de ahora te llamarás Rosa, te vamos a llamar Rosa. Y la criada también le llamaba mi dulce niña Rosa. Por eso que toda su vida la llamaban Rosa. ¿Por qué? Porque ella tenía la carita, la faz, las mejillas, como el color de las rosas. Y era muy bella, tenía una belleza muy particular,
tenía un cabello muy bello y tenía una tez muy bella también, tenía un rostro muy bello. Por eso le decían que era como una rosa, que tenía la belleza de una rosa. Desde muy pequeña, Santa Rosa de Lima se sintió atraída por la vida de Dios, por la vida religiosa, ¿ve? Por la vida por la vida espiritual. Entonces, Santa Rosa de Lima, desde muy pequeña, ya tenía esta inclinación a todo lo que era la vida espiritual, ¿eh? Le gustaba la oración, le gustaba meditar. Dice que un día, ante la imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía: Rosa, conságrame a mí todo tu amor. Y de ahí en adelante ella se propuso a vivir y amar a Jesucristo. Dice que ella, como era muy bella, como una rosa, dice que muchos de los jóvenes de aquella época se enamoraban mucho de ella, se enamoraban de su maravillosa, de su larga cabellera, de su piel hermosa, de su rostro bello que tenía. Y entonces ella, para evitar la atracción de estos jóvenes, dice que se mandó cortar la cabellera y se cubría el rostro con un velo para que no vean su belleza, para que no sea motivo de tentación para nadie. Luego, Santa Rosa de Lima, en una época cuando estaba ya todavía en la niñez, se mudaron a un pueblo a 60 kilómetros de Lima, que es un pueblo famoso que se conoce como el nombre de Santa Rosa de Quibes. Allí ella recibió la confirmación de parte del arzobispo de Lima, llamado Santo Toribio de Mogrovejo, que también con los años después se convirtió en santo. Ahí pues ella, después de su confirmación, ella sintió un profundo llamado más intenso a la vida espiritual. Y fue donde allí inició sus mortificaciones y sus castigos más intensos. Dice que Santa Rosa de Lima empezó a ayunar 3 veces por semana, a realizar severas penitencias en secreto. Ella prácticamente rompió todo el esquema de esa sociedad, de una niña regular. En esa sociedad, una niña regular era una niña pues que era crecida, que crecía en el seno de sus padres, le buscaban con el tiempo un joven para que se casara, la unían en matrimonio, tenían hijos y vivían una vida regular familiar. Pero Santa Rosa de Lima rompió todos los esquemas de una vida de una niña ordinaria, de una jovencita ordinaria de aquella época en Lima. Y ella no quería casarse, rehusó a casarse, rehusó a tener amistades del mundo, rehusó a salir a ir a algunos eventos que acudía la familia de ella, la mamá, el papá, y luego ella se volvió más a la vida espiritual, a una vida de mortificación, de penitencia, de ayunos, de oración, renunciando así a todas las cosas del mundo y entregándose al amor de Cristo. Luego nos dice que tenía pues estas inclinaciones, estas heroicas virtudes, Santa Rosa de Lima. Ella usaba, por ejemplo, un cilicio también, que era como una especie de correíta que se ponía en el cuerpo y que tenía como especie de unas cadenitas que tenía como especie de unas espinas, que eran como un medio de penitencia y mortificación para ella. Ella se daba esas disciplinas cada noche, pero cuando
su salud era muy afectada, pues reducía a una sola disciplina al día. Pasaba muchas noches sin dormir. Incluso ataba su cabello a la pared para que cuando el sueño la venciera, pues al jalarle el cabello, ella se despertaba. Como vemos, pues la historia nos relata, la historia de la vida de Santa Rosa nos relata que fue una santa que vivió intensas mortificaciones, intensas penitencias. Vivió una vida severa ascética. Ascetismo es todas esos ejercicios de mortificación y de penitencia que ejerce la persona en su vida espiritual, en su vida cristiana. También usaba una corona de espinas. Es muy conocida por la corona de espinas. Por eso muchas veces la vemos a Santa Rosa de Lima con esa dibujada, con una corona de espinas, que era una corona de rosas. Esta corona de espinas se inició desde muy niña. Desde niña su madre la quería vestir para que se vea tan bella. Y como su madre la veía a ella como una rosa bella, su madre la quería vestir, la vestía con vestidos muy bonitos y también le fabricó una corona de rosas para ponérsela en su cabello, para que ella se vea más bella. Pero su madre no se dio cuenta de que ella usó esta corona de rosas como penitencia, porque en el momento de que la mamá le ajustaba, le iba a colocar esa corona con las rosas para llevarla a algún evento, para llevarla a la misa, para llevarla a alguna reunión familiar, la mamá tenía que ponerle como especie de un alfiler para agarrarle la corona, para que la corona no se le caiga. Entonces ella usó esta corona como especie de penitencia. Ella usaba esos alfileres, esos pins que le ponían para usarlos, para que los usaba de una manera que al mover ella la cabeza, ella sentía que aquellos alfileres alfileres entraban en su cabecilla y les ocasionaran dolor. Y esa era una forma de penitencia que ella también hacía. Su madre no lo sabía, su madre le ponía la corona, pero no sabía de que ella la usaba de una manera como mortificación. Por eso ella es conocida como la Santa Rosa de Lima con la corona de rosas de espinas. Más adelante, cuando su vida espiritual fue más profunda y cuando ella recibió el hábito o fue adherida a la tercera orden de los dominicos, ella se fabricó, 2 años antes de su muerte, se fabricó una corona de metal de espinas. Y esa la usó hasta el día de su muerte. Entonces, ella se infringía estos castigos bien severos. Comía muy poco, hacía muchos ayunos, penitencias, y ella imitaba en estos tipos de penitencias, en este tipo de mortificaciones, en este proceso de su vida ascética que Santa Rosa de Lima llevaba, ella imitaba a los santos. Por ejemplo, ella cogió el modelo de Santa Catalina de Siena, porque Santa Catalina de Siena también llevaba una corona de espinas. Entonces ella imitó a Santa Catalina de Siena, que fue una santa del siglo XIII, que le precedió a Santa Rosa de Lima. Luego también el cilicio, el cinto que llevaba en la cintura, con unas correas, con unas espinas, también que le producían dolor, que era otro tipo de mortificación que ella se daba, ¿no? se practicaba. Eso también lo practicaba de rigurosos ascetismos de otros santos que lo imitaba a otros santos, por ejemplo, a San Enrico de Susón.
San Enrique Susón, que era un santo alemán, que también vivía una vida severa, muy ascética. Entonces ella imitaba a esos santos. La cama, ella se fabricó una cama, una cama que le ponía palos de madera, troncos de madera, y su almohada era como un tronco. En esto ella imitaba a San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís tenía como una almohada, un tronco, ¿no? Entonces, al profundizar más su vida espiritual, su vida en su unión mística con Cristo, Santa Rosa de Lima pide, como no podía, sus padres le prohibieron de que se reuniera alguno de las órdenes de monjas, no le permitieron que se una a ninguna de las órdenes que estaban dadas en esa época, porque en esa época se encontraban los franciscanos, los dominicos y otras órdenes, también la orden de los benediccianos, de los monjes benediccianos, y también muchos de otras monjas de clausura, pero su familia no le permitió a ella de que pudiera unirse a ninguna de estas órdenes. Entonces ella quería profundizar en su vida de oración, en su vida de meditación, en ese encuentro místico que ella experimentaba durante la oración. Entonces le pidió a su padre que le fabricara una casita fuera de la casa, en el patio, y que se la llamaba la ermita, que todavía existe. Si vamos a visitar la casa donde vivió Santa Rosa de Lima, todavía existe esa que le llamaban ermita, que era una pequeña casita, como una pequeña choza, fuera de la casa, en el patio de la casa, que solamente medía 2 metros, era muy pequeña, donde ella pasaba muchas horas en oración y meditación, y muchas horas en ayunos. En este tiempo, ella pues se alejaba, porque como eran muchos hermanos y ella tenía que compartir la habitación con muchas de sus hermanas, ella no tenía la privacidad para entregarse a la meditación y a la oración. Por eso ella le pide a su papá que le construya esta ermita fuera de la casa, en el patio de la casa. Y ahí pasaba ella muchas horas en el día. Luego, a través de los años, ella salía nada más de esa ermita, de ese lugar, solamente para ir a misa, regresaba, o para ir a curar a los enfermos. Ella también tomaba mucho cuidado por los enfermos, porque cerca a esa ermita había un jardín en el patio de la casa, y ella sembraba muchas hierbas, y con esas hierbas ella fabricaba como pócimas o tés. Con esas hierbas fabricaba como brebajes para llevarle a los enfermos, que eran muy efectivos en esa época, y hasta ahora en la actualidad, si nos preparamos un té de eucaliptos, un té de orégano, que nos hace muy bien para el estómago, si preparamos un té de jengibre. Entonces, en aquella época, la gente usaba mucho las hierbas para su curación. Entonces, Santa Rosa plantaba todas esas hierbas en el patio de su casa, y ahí preparaba esos brebajes y se los llevaba a los enfermos. Tenía mucha caridad por los enfermos. Y en una de ese tiempo, cuando ella visitaba y frecuentaba a los enfermos, dicen los escritos que ella conoció a San Martín de Porras, otro santo peruano. Ella conoció a San Martín de Porras porque San Martín de Porras también tenía una dedicación especial por los enfermos, ya que le habían dado a cargo la enfermería del monasterio. Entonces ella, según los escritos de Santa Rosa, de la historia de su vida, dice que ya en aquella época se hablaba de San Martín de Porras, de las curaciones que él hacía también con muchos de los enfermos. Luego dice que ella se propuso, como le digo, a ser monja agustina.
Pero dice de que cuando ella le fue a pedir a la Madre Santísima en la iglesia, dice que ella le decía que quería irse a convertirse en monja agustina de la orden de los agustinos. Y luego dice que ella no se podía parar del piso. Entonces se dio cuenta que la respuesta de la Madre Santísima y del Señor eran de que ella Dios no era la voluntad de Dios para ella irse a un convento y convertirse en monja agustina. Entonces ella renunció a todo eso y se unió a la tercera orden de las órdenes de los dominicos. Pero ella era laica, pero ella ejercía su vida espiritual dentro de su casa, porque ella no le permitían ir a quedarse en ese monasterio, sino que ella vestía el hábito de la tercera orden de los dominicos, vestía un vestido blanco con una capa negra que se cubría todo el tiempo el cabello, se cubría la cabeza, y así pasaba su vida dentro de la ermita de ese lugar donde le había construido sus padres a ella, porque se habían dado cuenta finalmente, después de tantos años, de que ella quería vivir una vida en unión con el Señor. Entonces tenía este hábito blanco y negro de las terciarias dominicas. Te vestían con una túnica blanca y un manto negro. Y llevaba una vida de religiosidad, pero ella vivía en su propia casa. Vemos pues que Santa Rosa de Lima, ya la gente en la ciudad de Lima la llamaban la Santa, por toda la vida que llevaba una vida de santidad, una vida de mortificación, una vida de penitencia, una vida de oración, una vida de ayuno, y allí vivía en esa habitación en el patio de su casa. Pasaba muchas horas del día practicando todo el día y toda la noche muchas meditaciones, sus penitencias, sus oraciones, y que, como les digo, salía solamente para ir a misa y a socorrer a un enfermo. También se ganaba el pan con el sudor de su frente, como dicen. Tenía un trabajo, ella sabía bordar, hacía como trabajos de bordados, como tipo de costura de bordados, y ella también hacía muchos bordados para ayudar en los gastos de su familia, ayudar a su papá, ayudar a su mamá en los gastos de su casa. También cultivaba un huerto, como les digo, y muchos de esas hierbas y esos brebajes que ella preparaba los donaba y los llenaba para muchos enfermos, o los donaba a un hospital también para como tecitos, como esas preparaciones que ella hacía con esas hierbas para la sanación de muchos enfermos. Es difícil, dicen, que encontrara otro caso de una mujer que haya hecho tantas penitencias en su vida de oración. Aquí vemos pues que Santa Rosa de Lima tenía una vida ascética muy severa, muy profunda, por todo lo que hemos ya mencionado. Tenía un ayuno casi continuo, se abstenía de comer carnes perpetuamente, comía solo lo necesario para no desfallecer, para no quedarse débil. No tomaba muchas bebidas, también tomaba pocos líquidos, a veces se la atormentaba, pero ella lo entregaba como por la conversión de los pecadores. Y tenía, porque ella relacionaba esa sed con la sed de Jesucristo, para tener y seguir aguantando la sed que tiene el Señor de las almas. Y todo lo hacía por amor a Dios. Dormía sobre tablas duras, su almohada era un palo. Todo esto, ella buscaba la manera de mortificarse para entregárselo, para
interceder por los pecadores, para la conversión de los pecadores, por amor al Señor. También tenía enfermedades, algunas veces la enfermedad la atacaba. Sufría también, ella murió, inclusive murió de tuberculosis, porque probablemente comía muy poquito, hacía muchos ayunos, mucha penitencia. En sus últimos años ella vivió una vida intensa de oración mística, con la mente más que en el cielo que en la tierra. Dicen de que sus oraciones y sus penitencias y sus mortificaciones conseguían muchas conversiones en esa época de los pecadores y un aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. Ella aumentaba el fervor de los religiosos, oraba por los sacerdotes, oraba por las religiosas. Ya en la ciudad de Lima se le conocía a ella como una verdadera santa, ya todo el mundo la conocía como la santa. Vemos también que ella misma anunció la fecha de su muerte. Desde 1614, ya cada año al llegar la fiesta de Bartolomé, el 24 de agosto, del apóstol San Bartolomé, ella demostraba una gran alegría. En esta fiesta de San Bartolomé, ella dijo de que ella ya se iría para estar cerca al Redentor Jesucristo. Y así mismo sucedió. El 24 de agosto del año 1617, después de una terrible agonía, expiró con mucha alegría para irse al lado de estar con su amadísimo Salvador. Santa Rosa de Lima tenía 31 años de edad. Santa Rosa de Lima no dejó muchos manuscritos ni escritos. Dice que lo único que quedó de ella, de la vida de ella, de su vida de santidad, fueron unas que le llaman las 3 Mercedes, que son como 3 corazones, que habla cuando tuvo el encuentro con Dios, que fue como una punzada. La otra merced habla de que ahí que el corazón se le ha llenado del amor de Cristo. Y en la otra merced, ella centra al niño Jesús en ese corazón. Esos son sus dibujos de Santa Rosa de Lima, que le llaman las 3 Mercedes, que ella denota ahí la intensa unión mística que tenía con Cristo. También otra de los manuscritos de ella es la escala espiritual que le llaman, que era un dibujo que ella hacía para sus confesores, porque ella tenía muchos confesores, se confesaba continuamente. Eran 2 pliegos que representan muchos dibujos, pero entre todos esos dibujos había muchos corazones que denotaban y que expresaban la presencia que ella tenía divina con Dios. Estaba en una unión mística con Dios, en una unión intensa por toda su vida de oración y toda su vida de meditación. Esos han sido los únicos manuscritos que dejó Santa Rosa de Lima, la santa peruana. Cuando murió Santa Rosa de Lima, toda la ciudad de Lima se volcó. Su funeral fue no fue poco común en la ciudad de Lima. Cuando llevaron el ataúd, había una multitud inmensa. Inclusive la cargaron los senadores, mucha gente de la alta clase social de Lima estuvo presente en el funeral de Santa Rosa de Lima. Tuvo que dejar, en el momento de que llevaban la carroza funeraria, a Santa Rosa de Lima la tuvieron que vestir varias veces porque la gente, las multitudes se avalanchaban y le arrancaban el hábito, le arrancaban el manto, le arrancaban todo lo que podían, porque ya se conocía la santidad de esta santa peruana, Santa Rosa de Lima. Entonces muchos milagros empezaron a suceder después de la muerte de Santa Rosa de Lima.
se produjeron milagros especialmente en Europa, en Lima. Muchos milagros se produjeron por la intersección de la Santa Rosa de Lima. Fue canonizada 50 años después. Fue canonizada en 1567. 50 años después de su muerte, Santa Rosa fue canonizada como la primera santa de América, primero fruto de santidad que dio el continente americano, y fue declarada patrona de América, patrona de las Filipinas y patrona de los indios, de las Indias. Entonces, Santa Rosa de Lima es un ejemplo para nosotros en nuestra vida de fe, especialmente en las debilidades que nosotros a veces tenemos en hacer ayunos, en hacer penitencias, porque todos estamos llamados a purificarnos, a llevar esa vida espiritual profunda, quizás no de manera excesiva, pero de alguna manera todos estamos llamados, especialmente en la época de Cuaresma, a hacer penitencia, a hacer ayunos. Entonces, todo eso Santa Rosa de Lima lo hacía de una manera heroica. Para ella, para nosotros, ella es un ejemplo de llevar una vida de penitencia, de ayuno. Pidámosle pues a Santa Rosa de Lima que ella interceda como la rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente. No dejes de rezar, Santa Rosa de Lima, a tu gran amigo Jesucristo por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios. Pidámosle a Santa Rosa de Lima que ella interceda por nosotros en nuestra vida de santidad. El Papa Inocencio IX dijo un elogio muy admirable a esta santa. Probablemente dijo, no ha habido en América un misionero que con su vida de oración, mortificación y penitencia haya logrado tantas conversiones como la que Santa Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Y aquí terminamos hablando sobre la vida de Santa Rosa de Lima, la santa peruana. Y le damos las gracias a todos ustedes por haber compartido este programa, por haberse quedado con nosotros a compartir la vida y la santidad de Santa Rosa de Lima. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós y un feliz fin de semana les deseo a todos.